Fuerais vos servido, Señor, que yo fuera ingratísima contra todo el mundo y contra vos no lo fuera un punto. Mas ha sido todo al revés por mis pecados. Esta es la exclamación muy breve, la única que aparece en el largo y muy narrativo e interesante, podríamos decir incluso apasionante, capítulo quinto de la vida, uno de los de más tensión dramática, en lo personal y en lo afectivo relacional por parte de la Santa Madre. En un momento de su vida muy clave, cuando se empezaba a producir lo que sería, sin serlo del todo, un antes y un después. Y es lo que se da en la vida de no pocas personas, y estaría yo por decir de todas. Hay un quicio en algunos momentos, 2 o 3 momentos de la vida, a veces uno solo, a veces alguno más, pero hay determinadas encrucijadas, kairós, diría ahora un pedante, de esos arqueologistas lingüísticos, a los que les gusta rescatar constantemente palabras del griego o del latín, mientras que se felicitan de que haya desaparecido el estudio del latín y del griego. Bueno, pues el kairós, un kairós en griego, es un momento de gracia, es una ocasión singular, una ocasión que puede durar meses o un año, y en la que se debe producir, sigamos con el griego, una catarsis, una purificación, una renovación, un discernimiento en el sentido etimológico, y sigamos en plan filólogos, un discernimiento es de cernere o discernere, que en latín es scribar, eso significa el discernimiento, coger un cedazo y quedarme con la piedra o lo que sea, mientras el polvillo o la arena se filtra. Bueno, pues eso es discernir, filtrar, distinguir. Es uno de los primeros síntomas de inteligencia especulativa y de capacidad de análisis y, por tanto, de síntesis. Distinguir. Los escolásticos se pronunciaban así: distinguo dicendum quod. Distingo diciendo primero, segundo, tercero. Hay que distinguir. Hoy uno de los dramas es que no hay orden en nada. Y de eso es evidenciador el orden externo. Cuando no hay orden externo y por tanto limpieza, organización, etcétera, no una cosa esclavizante ni neurótica, pero en fin, orden, organización, pues es que no hay inteligencia práctica tampoco, porque no se distingue, no se pone el número 1 antes del 2. Para eso hay que programar y hay que echar una mirada de conjunto para ver qué debe ser priorizado y jerarquizado. Bueno, pues todo esto significa el discernimiento, ser ordenado de mente y, por tanto, de afectos, de emociones, de relaciones y de cachivaches, en la celda o en la oficina o lo que sea. Por muchas cosas, por presencia de Dios, por pobreza, por caridad, porque eso después lo va a heredar otra hermana o quien sea, y que esté todo a punto. En fin, ya digo, sin neurosis angustiosas. Pero hay que saber discernir. Y lo mismo en la vida. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo estoy viviendo mi vocación? ¿Cómo estoy, decíamos ayer, desarrollando
mi profesión. Pues entonces se impone un examen no escrupuloso, no abrumador, no propiciativo de un abatimiento del ánimo, no, pero un examen muy sincero que vaya a las raíces, no a los actos solamente. Por los actos vemos la raíz y podemos tirar de ella, pero solemos examinarnos siempre, revisarnos y, por lo tanto, confesarnos de los actos. Entonces, soy impuntual, o soy contestón, o soy, yo qué sé, mil cosas. Sí, pero ve, eso es un hecho que la mayoría de las veces a lo mejor no encierra ni pecado siquiera, porque se hace como una cosa atolondrada, sin ser consciente. Pero ¿por qué es eso? Hay que ir a la raíz y tirar de ella. ¿Por qué no soy, qué sé yo, mortificado en la comida? ¿O por qué estoy pendiente que me va a caer mal esto, lo otro? Pues porque no vivo olvidado de mí. La actitud es esa. La actitud es que me falta olvido propio, o abnegación, o humildad, obediencia, pobreza, lo que sea. Y el acto repetido, un acto aislado no importa, vamos, que tampoco se cometa, pero un acto aislado no importa. Pero un acto repetido, del que además me estoy confesando todas las semanas desde hace 50 años, pues eso no sé cómo decir, ni quita ni pone el acto. Hay que ir al hábito, o por mejor decir, al vicio. O sea, hay que tirar de la raíz. Hay que ir a la raíz y hay que discernir. Estoy hablando de esto porque en este momento de la vida de la Santa Madre hubo una ocasión de discernimiento que ella no aprovechó del todo, vamos a decir la verdad, no aprovechó del todo. La aprovechó un poco a medias y siguió un poquito explotando esa faceta que tenía ella de gustar, que le encantaba tenerla. Y por tanto, pues de estar a bien con Dios y con el mundo. Con el mundo no en plan, ya lo sabemos, no en plan pecaminoso, ni mucho menos, porque siempre fue muy buena monja, pero sin decidirse a la santidad heroica. ¿Por qué digo que era momento de discernir? Porque ella dice que ya con esos años y apenas monja, Dios le había dado oración de unión. O sea, que se había plantado con 20 y pocos años en las quintas moradas. Duraba muy poco, dice ella, un Ave María, pero un Ave María de oración de unión es una gracia muy grande. Y saber que era oración de unión, aunque eso creo yo que lo entendió ella después. Pero ya ahí se estancó un poco y además incluso después de curarla San José. Así que vamos a ser muy imparciales y no vamos a caer en esos extremos de maximalismo hagiográfico, en virtud de los cuales en Ávila mecieron tu dulce cuna los serafines y en alba contemplaron tu postrer sueño los querubines. De la cuna al sepulcro fue tu delirio, o padecer de amores, o por tu esposo sufrir martirio. Bueno, de la cuna al sepulcro, pues sí, fue siempre, como decíamos ayer, de una castidad angelical la Santa Madre, de una rectitud. Nunca hubo mentira en ella. Pero hubo una evolución, hubo un proceso. No fue la Inmaculada Concepción. Eso no ha sido nadie. Más que María Santísima. Y entonces, en este momento de sus 20 y tantos años, que es cuando la persona puede dar un volantazo porque está preparada física y psicológicamente, aunque si luego después el Señor la espera a los 40 o a los 60 o a los 80, ya le da la gracia para dar el mismo volantazo. Pero los 20 años o los 25 es de flores y esmeraldas en las frescas mañanas escogidas, haremos las guirnaldas en tu amor florecidas y en un cabello mío entretejidas. Esas son las frescas mañanas,
la juventud y las obras costosas, que es con lo que se atreve un joven porque está en la ebullición de su romanticismo un poco ilusorio, pero de su voluntad también firme para servir al Señor. Y la Santa Madre aquí no lo aprovechó mucho, sino solo un poco a medias, vamos a decirlo. En este capítulo habla de las grandes enfermedades que tuvo, la paciencia que el Señor le dio en ellas, y cómo saca de los males bienes, según se verá en una cosa que le acaeció en este lugar que se fue a curar. El lugar que se fue a curar era Becedas, la cosa que le acaeció fue convertir a un sacerdote que estaba viviendo en pecado. Ayer la habíamos dejado barriendo los claustros de la Encarnación con un gozo nuevo, decía ella. Habiendo vuelto a la verdad de cuando niña, en el monasterio de Santa María de Gracia, entra con ese corazón ablandado y purificado en la Encarnación de Ávila. Le cuesta un vencimiento terrible que luego le pasa factura en esta enfermedad, pero un poco después. De inmediato se hace muy bien a la vida, a la hora, dice ella, a la hora de entrar. Y entonces gozaba en barrer, o como dirá después, en alumbrar con un candil a las hermanas que iban por la escalera, las viejitas, o doblar las capas, o en fin, hacer muchos servicios. Y era pues una novicia muy fervorosa, muy entregada, la que había entrado sin gusto natural, la que había entrado dando un mentís a su sensibilidad y a su apetito, pues ahora se encontraba con que el Señor le había recompensado ese vencimiento que se había hecho. Pero claro, en el noviciado tiene que haber de todo. La Santa Madre dedica un capítulo entero en el camino de perfección, del gran bien que hay en no disculparse cuando se vean condenar sin culpa. Pero no miramos a Jesús en su pasión. No lo miramos. Pues ya está. Jesús autem tacebat. Jesús callaba. Y más que le dijeron a él, no le van a decir a vuestra caridad, que hasta que nos digan borracho, comilón, amigo de prostitutas y de publicanos, loco, sedicioso, embustero, hechicero, endemoniado. Esas podían ser unas letanías del corazón de Jesús, Todo eso le dijeron. Y sus mismos parientes. No creamos que eran solo los Herodes y los fariseos. Fueron a buscarle porque no estaban en sus cabales. Los mismos parientes, primos o lo que fueran, mandarían de Nazaret. Y hasta que nos digan a nosotros eso. Entonces a la Santa Madre la culpaban de tonterías, pero le costaba. Dice, yo lo llevaba con harta pena e imperfección. Que le fastidiaba mucho que la contrariasen, que la culpasen y que lo pasaba mal. O sea, una novicia, estoy por decir, que me perdonen, parece irreverente, pero en fin, la Santa Madre era una novicia como otra cualquiera. No vamos a poetizar, que no es la Teresa del matrimonio espiritual, falta mucho. Y la Teresa del Cristo muy llagado también falta mucho, porque tenía 39 años y aquí estamos en los 23, 24, 22. Entonces una novicia que iba haciendo su noviciado con todo su fervor y con todas sus imperfecciones. Pero añade una cosa, que es el secreto de todo. Era imperfecta, me daba pena que me contradijesen, llevaba muy mal que me culpasen, tenía desasosiegos interiores por tonterías, por cosas de poco tomo. Pero dice, aunque con el gran contento que tenía de ser monja, todo lo pasaba. Aquí está todo, hermanas. La alegría, la alegría, la alegría. Entonces puedo tener caídas, puedo tener un momento malo, puedo tener una dificultad en la comunidad, pero si estoy alegre, que cambie la priora, que cambie el capellán, que cambie el papa, que cambie de convento, que cambie... Alegría. Con el contento de ser monja, todo se pasaba.
Hay que estar muy identificados con la propia vocación y muy agradecidos, dando gracias constantemente a Dios por habernos llamado a esa vocación, la alegría. Como me veían procurar soledad y me veían llorar por mis pecados algunas veces, pensaban era descontento, y así lo decían. La Santa Madre es un temperamento eminentemente sanguíneo, impulsiva, rápida, muy resolutiva en todo, muy afectuosa, muy expresiva, en fin, lo que es un sanguíneo. Pero en este momento, creo yo, esto es una teoría mía, por la fuerza que ella se estaba haciendo a su natural, que desembocó en esa enfermedad terrible y misteriosa, para adaptarse a la vida religiosa, yo creo que su temperamento derivó un poquito en nervioso y se manifestaba como muy melancólica. Y el que es de un natural melancólico, pues parece ante los demás triste, o que está en crisis, o que está debajo. Y no, es que esa persona pues es para adentro, es introspectivo, se ha hecho un poquito hipersensible, y entonces eso los demás a veces no lo entienden. Si además el camino espiritual de esa persona se vehicula a través de esas manifestaciones temperamentales, es muy fácil que sea muy incomprendida esa alma, y el Señor lo permite para que crezca. Y esto, cuando se trata a las almas, se sabe fácilmente distinguir. El Señor da la gracia para ello también. Si se trata de solo melancolía, no melancolía en el sentido que dice la Santa Madre, que ella llama melancólicas a las depresivas. Eso es lo que yo estoy diciendo, pero en grado superlativo. El depresivo es un temperamento nervioso, pero ya morboso, ya enfermizo, que esa tendencia a la melancolía ya se hace orgánica y entonces desemboca en depresión. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de una cierta diluida proclividad a la tristeza, a ser taciturno involuntariamente. Y esto a veces puede pasar y hay que llevar a cada alma como es. Pero la Santa Madre fue esta etapa y lloraba. Era aficionada a todas las cosas de religión, mas no a sufrir ninguna que pareciese menosprecio. Por eso digo que es un proceso y está muy en los inicios. O sea, que no le gustaban para nada, no nos gustan a nadie, nunca, pero tenía demasiada alergia a las humillaciones. Estaba muy acostumbrada a ser aplaudida en el mundo, a gustar mucho. Holgábame de ser estimada. Era curiosa en cuanto hacía. Curiosa no significa curiosona, de curiosidad. Curiosa significa como muy pulida, muy pulida. Le gustaba demasiado no diré lo atildado, pero en fin, no una pobreza que fuese inelegante, no. Todo me parecía virtud, aunque esto no me será disculpa, porque para todo sabía lo que era procurar mi contento. Era muy hábil, como era muy inteligente, pues en medio de tanta virtud se buscaba a sí misma constantemente. Para todo sabía yo lo que era procurar mi contento. Y esto es muy fácil en una vida religiosa, cumplir todo perfectamente, pero mi tiempo, el oficio que me gusta, írmelo ganando, porque mientras me voy ganando el ánimo del superior, no peco ni falto, soy puntual, soy observante, soy cumplidor en el trabajo, pero llevo siempre el agua a mi molino. No estoy a lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera. Y estaba un poco así. Alguna culpa tiene no estar fundado el monasterio en mucha perfección. Yo, como ruin, íbame a lo que veía falta y dejaba lo bueno. No nos justifiquemos con las imperfecciones o inobservancias de la comunidad o de algunos miembros de la comunidad. No es justificación. Porque, como dice el Santo Padre en las cautelas, que tenemos que leer como mínimo una vez al mes, las cautelas, dice que aunque viva entre ángeles,
le parecerán cosas no bien, aunque viva entre ángeles. Y en una comunidad tiene que haber muchas imperfecciones. Y una cosa es dónde está puesto el listón y otra es a dónde se va llegando. Yo con esto no estoy diciendo para nada que nos resignemos a mediocridades ni nada. No, que tendamos a la perfección. Que quien tiene la responsabilidad, que es el superior, por eso hay que pedir siempre superiores santos, esté espoleando a la comunidad y no se abandonen los capítulos y todo muy en serio. Pero el superior no hace nada si la comunidad no acompaña, aparte de que la comunidad entera es la que forma. No forma el superior ni la maestra de novicios ni nada, de novicias, forma la comunidad entera y me autoformo yo, porque yo ya puedo estar en una comunidad que sean las 11.000 vírgenes, que si yo no me quiero formar. Entonces la Santa Madre se justificaba un poco con que el monasterio no estaba fundado en mucha perfección. Ya dijimos ayer, no había vida común, no había clausura, no había mucha pobreza, no había oración mental ni recreaciones. Fíjese que dos cosas no había entonces en la vida religiosa. Es que la Santa Madre fue una gran innovadora. Lo único que había para las monjas era el coro, el oficio divino, por eso era muy largo y se cantaba, y para eso no iban todas. Muchísimas eran legas, otras se autodispensaban, otras estaban en casa de su prima. Pero en fin, pasaban el tiempo con el coro. Pero fíjense que he dicho dos cosas, tres cosas fundamentalísimas no había en la vida monástica. Por eso la Santa Madre renovó totalmente. La vida que viven vuestras caridades no tiene nada que ver con la de las benedictinas del siglo XV o XVII, nada que ver. Porque la Santa Madre puso tres cosas. Oración mental en común, 2 horas. Eso no existía. La oración mental no existía. Era una cosa entonces progresista. Era una innovación extraña, una novelería. Esto de estar 2 horas ahí callado, sin pensar en nada. Y eso tenían miedo. Los teólogos conservadores, no, déjese de orar, y menos mujeres que se chiflan, fuera, no dejaban hacer oración mental. Punto primero, no había oración mental. Segundo, no había recreaciones, pero nunca. La Santa Madre puso una pica en Flandes cuando puso una recreación al día después de comer. Y a los pocos años de estar en San José dijo, con 1 hora al día se me siguen chiflando estas pobres aquí encerradas. 2 horas. Una es muy poco. 2 horas. Y también decían los conservadores de entonces, estas monjas que se dedican a ir a estar chillando y bailando 1 hora, ¿dónde van estas? 2 horas de recreación, 2 horas de oración. Y la que faltase a la recreación la iba a buscar. Lo mismo que si no estaba en la oración. La recreación es tan importante como la oración. Y además, trabajo, que tampoco existía. Ahí tienen 3 cosas que equilibran la vida totalmente. Una vida totalmente nueva, porque es una vida de familia y es una vida de oración y de pobres, porque los pobres trabajan. No, de vivir de limosna es muy cómodo. Hombre, si vienen, que vengan. No las vamos a hacer fu como a los gatos, a las limosnas, pero es que vivir de limosnas y luego cada una su rentita, su dote, su arcón, su comida en su celda, su criada, eso es lo que era. Entonces la Santa Madre, aunque había muchas siervas de Dios que a lo mejor de privado hacían oración, porque en su celda tenían un oratorio, hacían ahí la oración, en fin, cada una pues se gobernaba como podía, pero no era hacer todas lo mismo como en una vida como la que tienen vuestra creencia. Eso es un giro copernicano el que dio la Santa Madre, copernicano. En todo, una vida pues totalmente nueva, y para vivirla, a pesar de que la clausura puede ser una ocasión de crecimiento psicológico hacia adentro y afectivo hacia Dios, extraordinaria, pero vamos a decir la verdad, la clausura puede ser peligrosa, porque el encerramiento es monótono. Pero con todo eso que estamos diciendo se equilibra muchísimo. Si la clausura se vive bien, el silencio, la soledad de corazón en Dios. Se dedicó la madre a cuidar a una monja que tenía, la Santa Madre, a una monja que tenía unas llagas asquerosas.
y ahí demostró la virtud que estaba adquiriendo en su noviciado. Y luego cuenta pues todo el episodio del cura de Becedas, que como lo sabemos bien, pues no hay que pasarlo. Pero en ese episodio del cura de Becedas, ella se pudo enredar un poquito, porque el cura también se medio enamoriscó de ella, aunque tenía su barragana, pero platónicamente, espiritualmente, afectivamente, se enganchó demasiado a la joven doña Teresa de Ahumada. Y ella supo gestionar aquello muy bien. Supo gestionarlo muy bien, porque estaba sola en un pueblo, sin superiores ni nada, nada más que con su amiga que la acompañaría, Juana Suárez, u otra monja, y ella podía haberse perdido. Y supo gestionar porque la Santa Madre tenía el corazón en la mano, y porque además era muy señora, y no hacía el ridículo, aunque tuviera 20 años. Que con el corazón se hace mucho el ridículo. Y lo primero que hay que hacer es no perder la elegancia. Y ella lo gestionó muy bien, eso del cura de Becedas. Claro, como para ganárselo y convertirlo y sacarlo del camino de perfección en que estaba, tenía que mostrarle amor porque era su método. El método de la Santa Madre es siempre por amor. Pero claro, ese amor con aquel pobre desdichado pudo haber sido peligroso, pero ella lo supo hacer. Lo supo hacer muy bien, porque ya entonces hacía mucha oración y estaba muy unida a Dios. Y cuenta lo de Becedas y termina de contarlo y cuenta lo de su enfermedad y cómo se quedó muerta, cómo su padre no la dejó enterrar cuando ya habían vuelto a Ávila, cómo se quiso confesar y tampoco su padre quiso porque no le parecía que se iba a morir, cómo se curó por San José, eso lo dirá en el párrafo siguiente, en el capítulo siguiente, y hemos dicho esa exclamación que es la única que hay en este capítulo. El capítulo es el 15 y el quinto, y el número es el 4. Hablando de cómo ella gestionó el caso del cura de Becedas, que vino a saber que estaba amancebado con una mujer y era cosa tan pública que tenía perdida la honra y fama y nadie le osaba hablar contra esto, dice: a mí hízoseme gran lástima. Cuidado con las lástimas y las compasiones y las penas en el corazón de una mujer. Cuidado con las compasiones, que a veces nos pueden hacer pecar las compasiones. Hízoseme gran lástima, porque le quería mucho, que esto tenía yo de gran liviandad y ceguedad, que me parecía virtud ser agradecida y tener ley a quien me quería. Maldita sea tal ley que se extiende hasta ser contra la de Dios. Es un desatino que se usa en el mundo que me desatina, que debemos todo el bien que nos hacen a Dios y tenemos por virtud, aunque sea ir contra Él, no quebrantar esta amistad. Y ahora exclama: oh ceguedad del mundo, ¿fuerais vos servido, Señor, que yo fuera ingratísima contra todo Él y contra vos no lo fuera un punto? Mas ha sido todo al revés por mis pecados. Este es nuestro llamamiento, esta nuestra obligación, esta nuestra responsabilidad. Ser ingratísimos contra el mundo para no serlo contra Dios. Y cuidado, porque hoy, por muy bien que se guarden las clausuras, en todas se mete el mundo.